11:44, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Este martes estamos revisando cuál es la situación actual entre el conflicto de Israel y Hamás, lo que está sucediendo en los territorios palestinos y parte de lo que además sucede cuando ya estamos a punto de cumplir más de 2 meses en medio de este conflicto. Por eso le damos la bienvenida para hacer un análisis exhaustivo de lo que está sucediendo a Philippe Bohlan, quien es analista internacional y nos acompaña desde Francia. Philippe, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Globovisión Internacionales. Buenos días, Trina. Es un placer poder acompañarlos hoy en Globovisión Internacional. Muchísimas gracias, Philippe. Quería preguntarle cómo vemos ahora este panorama, sobre todo político, donde vemos que se abre nuevamente esta investigación por presunto fraude, corrupción contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Recordemos que este ataque sorpresa del 7 de octubre se da en medio de estas investigaciones y no solo eso, sino también en medio de una reforma judicial, protestas inéditas que se habían registrado en el país. Sí, tal cual, es decir, Benjamín Netanyahu está favorizado con esta situación, es decir, que él primero, como dices, está con muchos juicios de corrupción porque recibió muchos regalos que tiene que justificar y entonces obviamente la situación que está pasando con los juicios que habían parado justamente con el inicio del conflicto de este año, del 7 de octubre, entonces en este momento se ve, entre comillas, favorecido con la situación, entonces vamos a ver qué va a pasar con esto y qué va a hacer con las protestas que había sobre el tema de justicia en este momento en Israel. Obviamente una gran parte de la población estaban en contra de esto, pero cuando sucedió los atentados que habían traumatizado justamente la población, con pérdidas de más de 1.250 personas matadas, entonces 8 veces más que durante la segunda guerra contra Líbano como en verano 2006, pero con el tema de barbarie de esos crímenes de los terroristas de la Hamas y contra civiles, entonces la población se había olvidado esto y ahora ya lo está retomando. Y además el primer ministro israelí ni siquiera se ha pronunciado sobre esto, creo que solo lo ha hecho el ministro de Cooperación Regional, que dice que bueno, hay cosas más importantes en este momento a las que abocarse, como lo es por supuesto una guerra a la que se están enfrentando en este momento. Y además Netanyahu ha dicho que este juicio va en contra, como lo ha dicho él, de la voluntad del pueblo. Por ejemplo, también ha dicho que ese proceso es una persecución en su contra. Sí, pero es decir que se está aprovechando de la situación, es decir que vemos que en este momento la situación está catastrófica para los civiles en Gaza, porque la guerra parece que no es contra el Hamas, es contra toda la población palestina. Y lo que vemos es que en este momento justamente las industrias están totalmente paralizadas allá en Israel, el turismo. Son más de 370.000 reservistas y personas movilizadas justamente para hacer esta guerra que hay en este momento. Entonces, una paralización. Además, Netanyahu lo que tiene es la protección de Estados Unidos, que le acaban de prestar $6 billones de préstamos para continuar su guerra. Es decir, que ya hay unas cosas que mientras que Estados Unidos defiende justamente el régimen en este momento de Netanyahu, la situación está muy complicada. Philippe, además quisiera preguntarle, mencionaba cómo se encuentra la situación entre Israel con respecto a su guerra, mencionaba que parece que no está dirigido solo a Hamás, sino también a los palestinos. Y en ese aspecto le pregunto, ¿cuál es la postura, además, que hemos visto de no solo países occidentales que han mostrado una postura incómoda ante los ataques de Israel? ¿Qué tiene que ver esto además con los derechos internacionales, que también, por supuesto, dentro de una guerra hay reglas? Sí, bueno, la guerra es una guerra en este momento de religión, es decir, el sionismo contra el nacionalismo de Palestina. Lo que vemos es que lo que quiere hacer es cumplir justamente una promesa y sacar a todos los palestinos de Gaza y sacarlos de Cisjordania. Al nivel de Gaza vemos que los ataques que había dicho que solamente iba a ser al norte, vemos que en el sur está en este momento, entonces lo están desplazando hasta el Sinai. Pero vamos a ver qué va a hacer Egipto. Es decir, que va a anular o congelar los acuerdos de Camp David que han tenido. En Europa decimos que lo que quiere hacer es sacarlos todos hacia Europa, es decir, que sacar todos los palestinos justamente de los territorios.
Es Entonces decir, vemos un rol muy importante de países alrededor, específicamente un país totalmente controlado por Irán, que es en este momento Líbano. Entonces vamos a ver cómo se está moviendo justamente esta gestión de Irán, que se está haciendo fuertemente y con presiones bastante importantes. Pero como digo, mientras que tenga la protección de Estados Unidos, la situación se está complicando. Philip, en base a ese análisis, ¿usted considera que con esa postura de Israel es posible la creación de un Estado palestino? Es necesario, es decir, que no, es básico, es decir, que el Estado hebreo tiene que escoger entre controlar 100% la parte de Palestina y tenerlo todo bajo control, o dejar 22% del territorio sin armas y cosas así, pero es complicado. Es decir, que Macron justamente le está preguntando, el presidente de Francia le está preguntando justamente al Estado de Israel, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es la meta exacta en este momento? Es decir, que uno dice que este conflicto, y él dijo que el conflicto podía durar 10 años, imagínense lo que puede costar a la economía, entonces ya no se sabe. Es decir, que en este momento, como iniciaste con el tema del juicio, parece que también es una manipulación de Netanyahu. ¿Y considera ya, para finalizar, que este podría ser un conflicto largo? Por supuesto, sabemos que es un conflicto de hace décadas, incluso se habla de siglos, pero estamos viendo además un conflicto que a través de las treguas se calma la situación entre ambas partes, sin embargo, no parece ese el escenario actual. Bueno, el escenario actual es complicado. Vimos este sábado atentado en París, justamente con la cosa que está pasando. Obviamente era una persona que estaba radicalizada hace poco tiempo. Entonces vemos en este momento el endoctrinamiento que en las redes sociales y el rechazo. Es decir, que parece hinchas de fútbol cada uno insultándose. Es decir, que este conflicto no se ve resultados. Y como decías, es un conflicto que ya dura desde hace años, justamente cuando se retiró Inglaterra. Pero esto va. Entonces no se ve, no entendemos lo que está pasando, porque hay un masacre muy fuerte de población civil. Entendemos justamente el inicio de este conflicto y por qué justamente el pueblo de Palestina empezó a entrar con esto. Como digo, fueron traumatizados, pero en este momento ya falta justificación. Es decir, que como digo, Estados Unidos está apoyando, vamos a ver hasta qué punto está apoyando, pero Israel en este momento, ya el Estado palestino, pero no Israel, el Estado israelí, perdón, no la población, está justamente con una cosa imposible de entender para la comunidad internacional, y específicamente desde Francia queremos entender realmente hasta dónde quiere ir Netanyahu y qué es justamente para él acabar el Hamas. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Un conflicto que se intensifica y, como usted lo menciona, además se extiende también a nivel mediático. Muchísimas gracias, Philip, por acompañarnos. Un placer, muchas gracias, Triana. Philip Boland, analista internacional, nos acompañó desde Francia hoy en Noticias Globovisión Internacionales, abordando lo que está sucediendo en Israel y los territorios palestinos y cómo vemos esta nueva etapa ahora donde se abre un juicio contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Ya regresamos con más.